Bueno, saludamos a esta hora como Macizo Noticias al Día al compañero Germán Carlos Sama. Él hace parte de asuntos técnicos del país. Estimado compañero, pues buenas tardes, bienvenido a este medio de comunicación. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a este importante medio de comunicación, a todos los que lo siguen, un saludo muy especial. Bueno, pues asume usted una cartera muy importante, una jefatura, pues estar atento de un proceso de asuntos técnicos, no solamente para pueblos indígenas, sino afros, rom, todo este tema. Decir, bueno, cómo se adecúa usted pues a este rol y qué se proyecta pues para los 4 años que vienen. Yo creo que por mandato de nuestro señor presidente, el doctor Gustavo Petro, del señor ministro, el doctor Alfonso Prada, han decidido apostarle a que esta importante dirección, la más fundamental para nuestros pueblos indígenas, como es la Dirección de Asuntos Indígenas, RUM y Minorías, esté en cabeza de un indígena, no como venía antes, que lo estaban ocupando personas ajenas a nuestros procesos. Desde ese escenario queremos, con la convicción, con el entendimiento de haber sido autoridad indígena de mi resguardo del Gran Mayama, queremos ponernos a entera disposición de nuestros pueblos indígenas del país para poder contribuir, apoyar en la misionalidad que nuestra institución tiene, uno de fortalecimiento organizacional de nuestros resguardos indígenas para que puedan seguir conquistando sus diferentes derechos, dos, algunos procesos de capacitación muy importantes que se harán desde nuestra institucionalidad, tres, la garantía de los derechos que nuestras comunidades indígenas tienen, de igual manera también intentando tender un puente entre las instituciones del gobierno y las casi 14 mesas de concertación que hay en todo nuestro país con nuestros hermanos indígenas, y precisamente hoy estamos aquí con muchísima convicción, con un inmenso respeto, apoyando, concertando el proceso reivindicativo del CRIC para ver cuáles son sus aspiraciones quizá justas, y en estos procesos de diálogo, de concertación con el gobierno, y llegando a algunos acuerdos fundamentales en el marco del decreto 1811 que les permitan la reivindicación de los derechos que les corresponden. Bueno, pues miraríamos como desde los territorios étnicos, los pueblos indígenas, pues realmente pues un respaldo, una garantía. Se han pues gestado procesos de nuevas constituciones de resguardo de este tema. Hay de pronto también algunas falencias que hemos escuchado, por ejemplo, en el tema de los censos indígenas, donde muchos de los resguardos, digamos, tenían 7.000, 8.000 comuneros indígenas. Hoy el DANE muestra, digamos, unos datos estadísticos más bajos. Eso influye pues en las transferencias. ¿Qué hacer sobre estos temas? ¿Cómo dialogar? Bueno, digamos, parte de la misionalidad de nuestra institución, de la Oficina de Asuntos Indígenas, precisamente tiene que ver con todo el tema de reconocimiento de cabildos, de reconocimiento de resguardos indígenas, de reconocimiento, recepción de información para los censos, y yo creo que en ese orden de ideas hemos implementado un plan para fortalecer estos procesos. Cabe decir que el anterior gobierno tenía truncado la posibilidad de que algunos procesos reivindicativos de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas avancen. No encontramos, un ejemplo, un solo antropólogo en la Dirección de Asuntos Indígenas, sabiendo que nos corresponde garantizar la constitución y conformación de cabildos. Entonces hemos hecho un plan de choque para fortalecer ese proceso, de contratar nuestros antropólogos y sociólogos para avanzar en algo tan importante como es la constitución de cabildos. Asimismo, el fortalecimiento para el registro tanto de cabildos como asociaciones de cabildos en el marco del 1088, y que queremos pues seguir fortaleciendo, digamos, estos procesos de reconocimiento. Ahora, yo creo que ahí, en ese escenario, la pregunta puntual, hay que hablar con el DANE, porque como usted dice, hay algunos cabildos que les han disminuido su población, hay otros cabildos que no les han reconocido la población que aparece en el censo, y ver de qué manera
manera se procede a hacer un proceso de articulación con esta entidad para que se pueda reconocer las transferencias de acuerdo a la población real que nuestras comunidades indígenas tienen y sobre todo de acuerdo a sus necesidades. Bueno, tal vez fuera posible usted nos dé un aporte. En los últimos años se viene hablando, por ejemplo, de la constitución de las ETIs, ¿no? Entidades indígenas territoriales, ¿no? Digamos, ¿sería una competencia de esta dependencia? ¿Qué se podría afirmar? Yo creo que hay que seguir avanzando, es decir, nosotros los pueblos indígenas han venido desarrollando unos procesos de autonomía muy importantes frente al tema de contratación. Un ejemplo, se han podido expedir 2 decretos importantes, uno de ellos es el 252, que van fortaleciendo el proceso de las autonomías. De igual forma, ya en algunos resguardos se han empezado a hacer los procesos de autoridades ambientales desde el marco de la autonomía, fortalecer procesos autónomos, y no hay que dejar pasar por atrás el diálogo. Tenemos que dialogar entre todas las organizaciones para ver cómo podemos fortalecer e implementar el proceso de la creación, avance de las entidades territoriales indígenas. Ahí ha habido, pues digámoslo así, un cuello de botella en el sentido de que querían imponernos de que para avanzar en el proceso de conformación de las ETIs, los resguardos indígenas tienen que volver a estas entidades autosostenibles. Eso implicaría que tengamos que poner impuestos, cosa que no se está de acuerdo, sino explorar las diferentes formas autonómicas para poder garantizar estos procesos de autonomía como son las entidades territoriales indígenas y avanzar, insisto, con otros derechos que poco a poco se han ido adquiriendo en el marco del 1953, un ejemplo, se ha venido avanzando para que los resguardos indígenas de manera autónoma manejen y ejecuten los recursos de transferencias, cosa que vamos a seguir apoyando. Bueno, para finalizar, la juventud, por ejemplo, pues viene, digamos, posibilitándose algunas opciones en el tema del fondo de becas Álvaro Ulcuen, ¿no? También decir, hay posibilidades de una mayor cobertura. ¿Qué se podría decir? Esta dependencia, por ejemplo, tendrá asuntos o nexos para fortalecer esas temáticas, porque pues en el gobierno de Petro se dice que se va a fortalecer el acceso a la universidad para pueblos indígenas. ¿Qué se podría decir? Igualmente para afros también. A mí me complace en este medio comunicarles que fui autor de la ley que transformó el Fondo Álvaro Ulcuen a una política pública. Logramos, cuando estuve en el Congreso de la República, convertirlo en ley, y en este escenario, desde nuestra oficina como competencia, haremos todos los esfuerzos posibles para que el gobierno nacional le determine, le adjudique el presupuesto necesario para poder atender todas las solicitudes de becas de nuestros hermanos indígenas. Tengo entendido que precisamente en esa última convocatoria se quedaron estudiantes por fuera de este derecho, lo que habrá que decirle al gobierno nacional que nos pueda fortalecer, ayudar a este programa que es tan importante para la formación de nuestros estudiantes indígenas, y lo propio lo haremos desde el Ministerio del Interior, fortaleciendo este proceso tan importante. Bueno, pues un mensaje a su pueblo de Los Pastos, a Nariño, desde acá del Cauca. Un saludo muy especial para nuestro gran pueblo de Los Pastos y Quillacingas, a ellos, a los demás pueblos indígenas del país, decirles que en la Dirección de Asuntos Indígenas cuentan con un amigo, un hermano, un servidor. Siempre en todos los escenarios que he estado he intentado servir mucho a nuestros pueblos. Este escenario no va a ser la excepción, hasta donde la ley y los recursos y los instrumentos nos los permitan, de manera que vamos a apoyar con todo lo que sea posible. Tenemos algunas metas de atención a la gente, se había olvidado la atención en el Ministerio del Interior, retomamos esa atención, estamos mejorando los procesos de registros de nuestras autoridades, estamos fortaleciendo los proyectos misionales en la protección de los autos,
también un plan de choque a ver si desde el escenario de la Dirección de Asuntos Indígenas vamos a intentar liderar algunos proyectos legislativos, 3, 4, que nos puedan garantizar derechos hacia el futuro. Acción que le hemos concertado aquí con el CRIC les ha parecido importante, con la mesa de concertación les ha parecido importante, con los parlamentarios indígenas hemos ya dialogado para ver si podemos identificar algunos proyectos de ley que hacia el futuro nos garanticen derechos, de tal manera que estamos muy comprometidos con nuestra misionalidad y a la disposición de nuestras autoridades indígenas también y a disposición del gobierno nacional para poder hacer una causa justa en aras de que se garanticen los derechos de nuestros pueblos indígenas. Una muy buena tarde, un abrazo para todos.